En Latinoamérica, menos del 30% de la población mayor de 25 años tiene educación superior, frente a un 50% en países como Estados Unidos y Europa. Paradójicamente, en los últimos 10 años ha habido un gran incremento en el número de universidades, que la verdad no parece ser la solución para mejorar el acceso y la calidad de educación superior en la región. Para conversar sobre el futuro de la universidad, invitamos a Pato Bichara, CEO y fundador de Collective Academy, una escuela online de negocios y tecnología que está reinventando la universidad. Hoy, su programa insignia, el Master in Business Technology, resalta porque ha sido llevado por trabajadores de empresas como Google, Bimbo y BBVA, pese a no ser un programa acreditado por el gobierno. Pato nos contó acerca de su visión del futuro de la universidad y la educación superior y cómo Collective está innovando en metodología y tecnología para crear una experiencia educativa 10 veces mejor que las alternativas tradicionales. No te puedes perder todo este episodio. Hola Pato, ¿qué tal? Bienvenido al podcast de Startupeable. Hola Enzo, gracias por la invitación. Encantado de estar aquí contigo y con toda la audiencia de Startupeable. Genial, a ti. Oye, empecemos por la pregunta que siempre le hago a mis invitados. ¿Cómo llegaste al mundo de las startups? Muy buena pregunta. Fíjate que yo trabajé en consultoría en México y en el 2011 me voy 6 meses a Boston de intercambio a la oficina de The Bridgesprang Group, que tiene una alianza con Bain. Y empecé a interactuar ya mucho con los mexicanos que estaban en MIT haciendo el MBA. Y en una cena conocí a Tono Ocio, quien eventualmente se convertiría en mi inversionista. Y él estaba en ese entonces en uno de los 2 fondos que existían en México al menos, que era lo que antes era OLVP. Y me comentó que estaban buscando un reemplazo para su rol como de asociado. Empecé a aplicar yo y me entré todo ese mundo, y a la par, haciendo un proyecto de inversión de impacto, me di cuenta que existía Ignia. Entonces, digamos, apliqué esos 2 fondos para salirme de consultoría un año antes de mi MBA y terminé entrando a trabajar a Ignia en el 2013, en esa madriguera del conejo que es todo el tema de startups y venture capital, y siendo uno de los primeros analistas de venture capital en México. Genial, una historia un poco similar a la mía, solo que unos pocos años después. Oye, en México Collective Academy ya es relativamente conocido, incluso sé que tienen alumnos fuera de México, pero igual para quienes nos escuchan del resto de Latinoamérica, cuéntanos brevemente qué es Collective y si puede darnos algunos números para entender su magnitud, sería genial. Claro, pues definimos a Collective como la universidad que está revolucionando la educación para líderes en Latinoamérica, ¿no? Tenemos diferentes tipos de programas. Comenzamos con un programa de maestría, un máster en negocio y tecnología que hoy tiene más de 400 emprendedores. Se ha convertido, te diría, en el programa tanto emblemático de Collective como emblemático de los líderes de la comunidad de tech en la región. Luego tenemos un programa que se llama Compass, donde ayudamos a los jóvenes de entre 17 y 22 años a entrar al mundo profesional. Y por último, programas de Enterprise, donde trabajamos con los corporativos para que realmente actualicen el mindset de sus ejecutivos y sus líderes, ¿no? En el área de Enterprise hemos entrenado a más de 5,000 ejecutivos y líderes, y la verdad es que, aunque se nos conoce mucho más por la maestría, es de las áreas del negocio que más está creciendo, ¿no? Ahora, más allá de los números tal cual, creo que el impacto que están teniendo los emprendedores es súper interesante. Por ejemplo, en los intraemprendedores corporativos, el 72% de los que han pasado por ese programa han subido de sueldo. El 62% se han cambiado de puesto, que son crecimientos importantes en la vida profesional de estos líderes. Y del lado de los emprendedores, que también es otro nicho que cubrimos, realmente más de la mitad han tenido un crecimiento significativo en sus equipos, y de igual forma en las ventas, ¿no? Casi triplicando las ventas de sus startups y sus empresas. Qué interesante todo este impacto. De hecho, en uno de los últimos episodios tuvimos a Alex Galvez, que nos contó que pasó por el MBT, el Masters de Collective. Se empieza a gestar esta comunidad. Un poco la analogía que hago hoy mucho es, así como Stanford estuvo en medio de Silicon Valley en los 70s y en los 80s, creo que Collective va a ser esa neouniversidad que va a estar en medio del crecimiento de la escena de tech de Latinoamérica, ¿no? Súper, me encanta esa analogía. Oye, en una entrevista pasada contabas que tu experiencia universitaria fue un poco frustrante, pues poco práctica, no proactiva, profesoras que no te gustaron, clases aburridas. La verdad me sentí muy identificado. Y como nos decías hace un ratito, llaman a Collective una neouniversidad. Cuéntanos qué problemas identificaste en la experiencia universitaria, a partir de la tuya, de otras personas que hoy buscan resolver con Collective,
y que los lleva a definirse como una neouniversidad? Claro, fíjate, creo que desde la perspectiva de un alumno o de un aprendedor, que es la palabra que nos gusta usar mucho en Collective, hay varios problemas, ¿no? El primero es que te cuesta un dineral ir a una universidad medianamente buena, ¿no? Que fuera de ciertas privadas que están limitadas por número de espacios, ¿no? Después entras y son programas desactualizados donde aprendes muy pocas cosas relevantes al mundo actual. Normalmente estás ahí con profesores que son académicos que a lo mejor serán muy reconocidos, pero poca experiencia han tenido, digamos, operando un negocio, creciendo una startup. Y realmente haces todo esto por un papelito, ¿no? Ahora, hay otro problema que para mí es el que realmente estamos resolviendo, y es el problema, desde la perspectiva de la empresa, el problema del tema de talento, ¿no? ¿Qué está pasando desde hace 5 o 7 años que cuando comenzamos, pues tienes a ciertos multinacionales de la región queriéndose reinventar? Normalmente se conoce esto como transformación digital, y voltean hacia adentro y sus líderes realmente no están preparados para liderar esta transformación, ¿no? Luego tienes las empresas de tecnología, llámese los Uber, los Facebook, los Twitter, los Google de este mundo, que están entrando a la región y más allá de traer talento nuevo, desarrollar talento a ellos, se roban talento de la que entró antes que ellos. Entonces, muy poca gente está desarrollando talento, y luego por último tienes estas startups que estás entrevistando a muchos de sus líderes y empiezan a crecer, y de repente jóvenes de 25, 26 años empiezan a manejar equipos de 20, 30 personas con muy poca experiencia en liderazgo o management. Creo que ese es el problema real que estamos resolviendo con Collective, y hace que definamos a Collective como una neouniversidad. Ahora, ¿por qué neouniversidad? Fue una analogía que pues, creamos basado en los neobancos, que seguro en la región hay varios, y también creo que has tenido aquí un par de founders. ¿Qué estamos haciendo distinto? Primero, nos estamos centrando en el usuario, tanto a nivel empresas como a nivel aprendedor, ¿no? Queremos mejorar la experiencia y mejorar este enfoque en los resultados tangibles que se lleva el aprendedor o la empresa por trabajar o por ser parte de la comunidad colectiva, ¿no? Luego nos estamos enfocando en un nicho, al igual que los neobancos, que en nuestro caso el nicho de negocio y tecnología. Podríamos hacer muchas otras cosas, pero creemos que es la industria o la serie de industrias que están más necesitadas ahorita de talento, y que realmente podemos exponencializar la carrera de nuestros aprendedores, ¿no? Todo esto lo hacemos habilitado por tecnología, al igual que los neobancos, tanto a nivel sesiones, a nivel experiencias, a nivel comunidad. Y por último, un modelo pues que es con pocos activos, asset light, que nos hace mucho más escalables que cualquier universidad de la región. Súper, sí, me generó mucha curiosidad ese término, pero creo que encaja muy bien. Y continuando en esa línea, hace unas semanas Sebastián Hurtado, uno de los miembros del equipo de Startupeable, fue a uno de sus eventos acerca de cómo conseguir una pasantía o prácticas o internship, como se le llama en el país donde estén, en tecnología. Y Sebastián me dijo que fue una de las mejores sesiones de Zoom a las que había asistido. Me dijo, es 10 veces mejor que mi universidad. Cuéntanos, ¿qué hace Collective en metodología tan especial o tan diferente a otras universidades o instituciones de educación superior? Me encanta que Sebastián haya puesto el número, porque literalmente esa es nuestra meta. A ver, creo que desde un inicio hemos sido muy obsesivos con el producto, y para nosotros el producto son las clases en sí. Te cuento una breve historia, pero cuando yo estaba viendo diferentes MBAs a dónde irme, yo no quería aplicar a la Escuela de Negocios de Harvard porque la gente se me hacía como pesada y arrogante. Fui a una clase y me voló los sesos. O sea, me cambió la forma de ver las clases de MBA, y dije, ok, aquí es donde quiero estudiar, y si me va a gastar un dineral, aquí me lo quiero gastar. Y regresando a la Collective, literalmente desde la primera sesión, que justo cumplimos 5 años hace poco, el 14 de abril del 2016, dije, quiero que la gente que venga a Collective diga, es la mejor clase que he ido. Y probablemente no haya nadie en Latinoamérica que pueda dar una clase similar, ¿no? Entonces siempre hemos sido hemos tenido un fuerte enfoque en el producto. Ahora, ¿qué pasó en la pandemia? Antes Collective, para ponerlos en contexto, todos nuestros escuchas, teníamos microcampuses, principalmente en Ciudad de México y Monterrey. A la hora que viene la pandemia, ya teníamos un máster online con alumnos de Puebla, Guadalajara, Tijuana, Bogotá, Ecuador. Pero lo que pasó en la pandemia fue que de repente nos dimos cuenta que todas las universidades que antes competían con sus campus físicos, se iban a venir a competir en nuestro campus, que era Zoom. Entonces, literalmente al equipo de producto les puse el reto de mejorar la experiencia en 10 veces, y por eso me gusta que Sebastián haya dado ese número. ¿Y cómo lo hicimos? Yo te diría de 2 formas, ¿no? Primero, en la metodología de aprendizaje, ¿no? Entonces, es un programa de aprendizaje activo que para bien o para mal no le funciona a todo el mundo.
porque no puedes estar pues distraído en el celular o haciendo otras cosas, ¿no? Y desde este lado pensamos mucho en cómo mantener enganchados a los aprendedores y que todo lo que estemos haciendo sea relevante para su aprendizaje. Un poco como lo pensamos muchas veces, es como si fueras al teatro, ¿no? Hay actos, hay escenas, y cada escena de 10, 15 minutos tiene que ser distinta para mantener enganchados a los aprendedores y a las aprendedoras y que sea muy emocionante para ellos, ¿no? Y todo esto además habilitado con ciertas herramientas tecnológicas que hoy nos permite hacer que prácticamente la virtualidad sea igual o en muchos casos mucho, mucho mejor que la presencialidad, ¿no? Hasta traerles invitados de fuera, cosas que a lo mejor antes estábamos más limitados. Ahora, esa es una parte de la receta mágica. La otra parte que a mí se me hace también fundamental es la comunidad, ¿no? ¿A quién estamos seleccionando como aprendedores? ¿A quién estamos seleccionando como mentores? Porque en ese proceso de selección y en el caso de los mentores de capacitación, estamos trayendo a dar clases a muchos profesionistas, líderes del mundo de tech y de startups que de otra forma no darían clases en ningún otro lado. Entonces, es digamos, parte de la fórmula de que sea un buen mentor o mentora la que esté liderando la sesión, ¿no? Cierto. De hecho, tengo una amiga que está en 500 Startups México que dicta en Collective y me dijo, sí, dictar en otra universidad sería muy difícil por los horarios y todo el problema. Y te vas desde el tema de que tienes que tener ciertos títulos, los horarios, diseñar tu clase, ver cómo te van a pagar. O sea, hay muchos pain points del lado del mentor, profesor que estamos resolviendo y que creo que les funciona bien a los mentores. Y le mandamos un saludo ahí a Regina de 500. Ya sabes. Sí, y digamos, y profundizando un poco en eso, ¿cómo mides un buen resultado de aprendizaje? ¿Utilizan qué KPIs o cuál es su North Star Metric? Siempre en educación, siempre esto me hace acordar llevé un programa en On Deck, no sé si has escuchado este programa educativo de Francisco. Fue un programa acerca de podcasting justo, y ellos hablaban de que cómo medían sus resultados era que cada programa tiene que tener un momento transformador en la carrera, o básicamente en lo que está buscando hacer esa persona. Si es podcasting, pues que lance un primer episodio, que incremente significativamente sus métricas de escuchas, etc. ¿Cómo ustedes miden que su Gran pregunta, y yo te diría, esa es la pregunta del millón hacia el futuro. Digamos, de manera pragmática, lo medimos un poco con métricas aburridas, ¿no? Asistencia, porcentaje de graduación, ambos están arriba del 90%, que es mucho más alto que cualquier escuela en Latinoamérica. Y con NPS, que es esta métrica de Net Promoter Score, que miden muchas veces justo los bancos, las aerolíneas. Y cada sesión nos damos cuenta, tenemos un feedback loop que nos ayuda tanto a mejorar el producto en sí, a nivel sesión. Oye, ¿sabes qué? La clase 4 que dieron de finanzas tal y tal mentor no funcionó por esto y cómo lo podemos mejorar. Ahora, a nivel impacto, realmente buscamos ser un punto de inflexión en estas carreras de los aprendedores y las aprendedoras. Y eso normalmente lo logramos o cuando consiguen un nuevo rol, cuando los promueven principalmente, cuando les dan un aumento, cuando crecen de responsabilidades y todas estas cosas, ¿no? Irónicamente, hay otra métrica que medimos mucho y es qué porcentaje de los aprendedores están colaborando con la comunidad, que casi siempre es como del 70-80% después de ciertos meses. ¿Por qué? Porque esto es un diferenciador muy grande de Collective contra otras empresas de educación, que es que creemos que la comunidad en sí, o sea, una vez que entras al loop de comunidad, por llamarlo así, realmente empieza tu crecimiento fuera del aula. Y es siempre lo que estamos buscando, sobre todo que se refleje, como te decía, en promociones, en aumentos de sueldo, en crecimiento. Si eres un emprendedor o emprendedora, que puedas contratar más gente, que puedan crecer tus ventas y que lo que estás aprendiendo esta semana lo puedas aplicar al día siguiente, ¿no? Totalmente. Creo que de algún modo ahí es donde pueden replicar el efecto de red o network effect que tienen las grandes marcas de universidad, ¿no? Donde pues si vas a Stanford o a Harvard o incluso al ITAM en México, a la Pacífico en Perú o a la Andes en Colombia, independientemente de cuán bien te vaya la universidad, solo con ser parte de esa comunidad tienes muchas ventajas o activos que puedes explotar o aprovechar durante el resto de tu carrera, ¿no? Desde oportunidades laborales, mentores, gente que te ayude, etc. Continuando, pese a todo lo que nos has contado sobre la universidad, el primer programa de Collective fue una maestría. ¿Por qué? Gran pregunta, Enzo. Fíjate que nuestra idea original era empezar de abajo hacia arriba, y cuando digo abajo era empezar de la licenciatura, diseñar una licenciatura increíble e ir subiendo.
En ese proceso inicial de Customer Discovery me tocó entrevistar a 50 CEOs, Chief HRs de México y diseñamos una licenciatura que es probablemente la mejor licenciatura que nunca va a existir porque está guardada en nuestro Drive. Era un programa de 3 años enfocado en negocio y tecnología con un enfoque fuerte en habilidades de vida. ¿Qué pasó? Salí al mercado a vender a los papás y me di cuenta que si no estábamos acreditados iba a ser muy difícil que me lo compraran, porque los papás hace 6 años, ahorita creo que el mundo cambió en la pandemia, pero hace 6 años querían el papelito, y ahorita a lo mejor vamos a entrar en detalle de eso. Entonces, al, digamos, irnos a acreditar por el ministerio en México, por la SEP, iba a ser un proceso muy largo, muy costoso y que iba a poner en riesgo nuestro modelo de negocios y nuestro modelo pedagógico. Entonces, al regresar yo con los directores de recursos humanos a pedirles guía un poco, realmente yo lo que quería en un inicio era que me prometieran que iban a entrevistar a esos aprendedores jóvenes que se iban a graduar. ¿Y por qué digo entrevista? Porque yo estoy seguro, y hoy lo podemos validar, que ellos iban a defender solos, iban a conseguir los trabajos solos, pero yo quería que les dieran una entrevista casi que asegurada. En ese proceso ya sabes, oye, pues legalmente no podemos prometer esas cosas, pero ¿qué pasa si le das estos contenidos de negocios, tecnología y habilidades de vida a mis high potentials, a mis intraemprendedores que están dentro del corporativo y están inquietos, ¿no? Y que les falta algo de contenidos actualizados, les falta mentoría, les falta realmente salirse de su zona de confort. Y en ese proceso fue que dijimos, oye, creo que esto se parece mucho más a una maestría y hay un hueco ahí que nadie está cubriendo en México, sobre todo una maestría de medio tiempo para gente, líderes que están normalmente muy ocupados, ¿no? Entonces decidimos irnos por ahí y la verdad es que fue una gran decisión porque esta maestría, un poco parecido a lo que pasó a mí en Harvard, se volvió el producto estrella de Collective, ¿no? Y del cual han salido todos estos productos alternos. Súper. Y en su experiencia, hoy 5 o 6 años después de haber empezado el programa de la maestría, ¿qué ventajas y desventajas encontraron en el camino de no tener esta acreditación? Esa te digo, creo que es la pregunta del millón y no, como buena startup nos lo seguimos cuestionando todo el tiempo, ¿no? A ver, ¿qué ventajas tendría el tener la acreditación? Creo que nos permitiría acelerar nuestro crecimiento y llegar más rápido, más allá de los early adopters y de los innovadores que hoy usan nuestro producto, ¿no? El hecho de que el título sea oficialmente reconocido tácticamente te ayuda a que cosas muy sencillas como por ejemplo no hay que pagar IVA, te abren muchas colaboraciones, incluso te ayuda en temas del extranjero, ¿no? Por ejemplo, parte de Talento Tech se está yendo a Estados Unidos, sobre todo los que son programadores o científicos de datos, y el hecho de que no tengas un título oficial de universidad, pues hace que tus exalumnos no se puedan ir con una visa de trabajo a Estados Unidos, tal vez, ¿no? Ahora, las desventajas, entre comillas, que realmente para mí son las ventajas de Collective, es que nos permite, uno, movernos sin burocracia, desde cómo estamos actualizando nuestros planes de estudio. Entonces siempre hablamos que las clases en Collective se actualizan como software, literalmente en sprints de 2 semanas, con releases trimestrales un poco más cargados y un release anual pues bastante sólido una vez al año, ¿no? Contra un plan de estudios académico tradicional que se actualiza cada 8, 10 años, dependiendo de cómo esté de tiempos la universidad. Nos permite traer a personas que normalmente no podrían dar clases en una universidad tradicional. Pues el caso de personas que a lo mejor no están graduadas o que simplemente nunca sacaron su cédula profesional, como es mi caso, y abrimos este mundo, todos esos profesionistas los traemos a la academia. Nos baja mucho los costos de operación, tanto a nivel CAPEX y OPEX, porque, digamos, manejar una acreditación ante la SEP o cualquier ministerio pues, requiere su propia oficina casi. Y por último, nos alinea más a nuestro futuro. Es que el futuro no es de los papelitos o de los títulos, es de lo que sepas hacer como aprendedor. Y creemos que eso pues, tiene su reto, ¿no? Ahora, constantemente estamos debatiéndonos entre si queremos entrar a jugar a la cancha anterior de los incumbentes con la acreditación, como si fueran los medallones de taxi tal cual de las ciudades, o si seguimos construyendo nuestra propia cancha, ¿no? Y creo que es una decisión estratégica que constantemente nos estamos preguntando y experimentando. Interesante, o sea, suena que Collective no sería lo que soy si se hubiera acreditado. Una propuesta alternativa, mucho más innovadora. E incluso en una entrevista anterior recuerdo que contabas que algunos alumnos veían la acreditación como algo positivo. Mejor dicho, el hecho de que no tengan acreditación como algo positivo. Entonces me pregunto, ¿qué debería hacer el sistema universitario? ¿Debería tratar de incorporar programas no acreditados? ¿O es una competencia directa a su modelo? ¿Qué opinión tienes en ese sentido?
Mira, yo diría como lo estás preguntando, la acreditación es proporcionalmente inversa a la innovación. Y de hecho muchas universidades quieren experimentar fuera de la caja, fuera de esta cancha que estaba planteando. De hecho, nosotros estamos haciendo varios experimentos con algunas de ellas. Una, por ejemplo, es Tech Milenio, que es de las principales universidades privadas en México. Y hoy realmente no te diría que es competencia directa el programa que vamos a sacar con ellos, porque cada programa va para un nicho. Y los programas acreditados, estructurados, siguen teniendo una audiencia muy grande y muy necesaria en la región. Y muchos de los programas no acreditados, para empezar, son de medio tiempo, ¿no? O sea, de que te permiten o estudiar en otro lado, trabajar y colaborar con otras organizaciones. Entonces, yo creo que no es competencia directa y sí vamos a ver en los próximos años mucha colaboración entre universidades, empleadores y neouniversidades o edtechs que nos permita acelerar un poco lo que todos sabemos que está roto, que es el sistema educativo actual, ¿no? Y continuando ahí en ese tema de la acreditación, hace unos meses escuchaba un podcast de inversionistas justo de EdTech en Estados Unidos, donde decían de un modo teórico que la educación superior tiene 3 pilares. Primero, contenido experto. Segundo, interacción social. Y que estos 2 puntos ya habían sido de algún modo disrumpidos o igualados por las startups. Y que finalmente estaba el tercer punto, que es las señales de mérito, ¿no? Que es el último bastión de las universidades, sobre todo refiriéndose a las marcas, ¿no? O sea, una marca como Stanford, como Harvard, y los respectivos en cada país de Latinoamérica, pues tienen décadas, algunos hasta más de 100 años en el mercado, y son marcas muy arraigadas a nivel cultural, social, y la gente las sigue valorando. En ese sentido, en el futuro, ¿crees que la acreditación siga siendo valiosa? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que tú lo planteaste de una manera espectacular. Creo que la acreditación va a dejar de ser valiosa. La acreditación centralizada va a dejar de ser valiosa, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que lo que esperamos crear es una nueva acreditación, un poco muy ligado a las teorías de descentralización de blockchain y todas las criptomonedas, pero probablemente una acreditación que sea entre privados, a lo mejor sí con apoyo o soporte del gobierno, pero entre privados me refiero a distintas escuelas, diferentes organizaciones y realmente cualquier organización que juegue un rol relevante en el aprendizaje de por vida de estos aprendedores y aprendedoras, ¿no? Una acreditación que sea basada en competencias. A mí me encanta este quote gringo que es show, don't tell. Y es, oye, enséñame lo que sabes hacer, no me digas que lo sabes hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo pasamos de poner un titulito en LinkedIn a que me digas, mira, este es el podcast de Enzo y Enzo sabe producir podcast porque ha hecho 20 y tantos episodios, ¿no? Y por último, una acreditación que te siga para toda la vida, ¿no? Si tú buscas mis récords oficiales en el gobierno, yo me quedé en la preparatoria hace 18 años. Y claramente he seguido aprendiendo en diferentes formatos, en diferentes cursos, en diferentes maestrías que no están en mi Cardex oficial, si lo quisiéramos ver así, ¿no? Entonces yo creo que esta nueva acreditación va a ser valiosa, pero va a ser mucho más democrática que otra vez, que el monopolio que tienen hoy ciertos gobiernos y ciertas universidades al estilo de los medallones de taxi. Ahora, hay algo bien interesante, porque, digamos, hablaste de las señales de mérito y de la acreditación, pero yo creo que la marca en sí se vuelve una señal de mérito indirecta, ¿no? Y es un poco lo que están haciendo startups como OnDeck, lo que está haciendo Collective. Y es, no porque no esté acreditado quiere decir que soy chafo de mala calidad, ¿no? Entonces, otra vez, desde la sesión 1 hasta la sesión que dimos el jueves pasado en Collective, nos aseguramos de que la calidad del programa sea tan alta que un empleador, que un mentor, que un founder diga, yo quiero graduados de Collective, ¿no? Y nos empieza a pasar que entra una compañía de tecnología a México o a Latinoamérica y nos pide a Collective perfiles y nos da como, o sea, nos da primeras opciones para que le mandemos candidatos. Entonces yo creo que todas estas pequeñas cosas empiezan a funcionar por la marca más allá de la acreditación. Sí, yo creo que lo de las marcas es un fenómeno muy interesante de cómo han empezado a salir algunas edtechs, las que mencionamos, OnDeck, Collective sin duda, que en pocos años han podido casi que replicar la marca de instituciones pues con décadas o cientos de años, ¿no? Y creo que hacia ahí va el mercado y ahí creo que la comunidad juega un rol muy importante, ¿no? O sea, el hecho de que tú puedas traer pues inversionistas de Venture Capital, startups, emprendedores o fundadores que ahorita están trabajando, al igual que lo hacen en OnDeck en Estados Unidos, o sea, te trae un nivel de gente que, pues la realidad es que incluso las mejores universidades no pueden llevar a esos profesores, ¿no? Por
X motivos, quizás su propuesta para el profesor no es tan atractiva, como mencionaste, por soporte, por horarios, etc. Y ahí es donde están, creo que, de algún modo igualando la cancha y compitiendo de una mejor manera. Exacto, y creo que es construir esa marca a través de la comunidad y de las historias de éxito de la comunidad. Entonces, como yo siempre les digo a nuestro equipo de marketing, obviamente el hecho de que la gente conozca Collective es muy bueno, pero a mí me interesa más lo que tú dijiste al inicio del podcast, que es yo conozco una mentora que da clases ahí, yo conozco a este emprendedor que la está rompiendo por acá, y esas historias de éxito reflejan que el producto es muy bueno y por consecuencia la marca se construye sola, ¿no? Súper. Y ahora, creo que, y esto lo comentabas hace unos minutos, que uno de los grandes problemas de la educación superior, sobre todo la universidad, es esta gran desconexión que existe entre las competencias y conocimientos que se están enseñando y las que el mercado laboral está demandando, ¿no? Y creo que esta brecha, sin duda, con el avance tecnológico crece aún mucho más rápido, porque pues, los conocimientos y habilidades que el mercado demanda varían mucho más rápido. Y algunas grandes empresas de tecnología, creo que algunos corporativos también, han empezado a tomar cartas en el asunto, ¿no? El año pasado, recuerdo que Google anunció o lanzó sus certificaciones, y hace poco, más relevante para Latinoamérica, Mercado Libre y Globant se aliaron con Digital House, también le invirtieron, para lanzar este programa llamado Certified Tech Developer. Entonces parece que las marcas están tomando un rol mucho más importante. Hacia adelante, ¿qué rol ves tú jugando a las grandes empresas en la educación superior? Creo que el obvio es lo que estás mencionando, ¿no? Un programa, o sea, un rol de codiseñadores, de que realmente me pueda yo asegurar que tengo el pipeline de talento necesario para mi futuro, ¿no? O sea, uno suena que, a ver, está las teorías de Scott Galloway que dice que se van a meter estas tech companies al mundo de educación porque es una industria muy grande y muy atractiva en términos de rentabilidad, lo cual le creo. Pero por otro lado si estamos viendo en la era del conocimiento y la información, y mi único activo es la gente. Entonces, si yo me puedo asegurar el tener ese flujo de reclutamiento de gente capacitada como yo la quiero para que entren a trabajar a empresas como Mercado Libre, como Globant, como Bitso, como Questkey, pues, adelante. Para mí, es como la respuesta obvia. A mí lo que se me hace bien interesante, y de hecho lo hablábamos el otro día en una entrevista para la edición de MBAs de expansión, es que para mí están empezando a competir como si fueran escuelas ciertas empresas de tecnología, algo que en 2012 no pasaba, ¿no? Entonces empiezan a pasar casos de que la elección es: me voy a trabajar a Amazon o me voy de MBA, me voy a trabajar a Bitso o me voy de MBA. Y entonces estas disyuntivas hacen que las tech companies empiecen a ser como pues, una especie de MBA. ¿Por qué? Porque empiezan a replicar algunos patrones de una escuela de negocios, ¿no? Oye, te van a dar contenido. Estamos nosotros trabajando puntualmente con varias compañías de tecnología en crear programas de liderazgo para que para que los jóvenes crezcan dentro del startup y no se tengan que ir fuera. Te dan mentorías, ¿no? Oye, tengo a quien preguntarle, tengo cómo crecer. Sé que si le pido un café a tal persona del startup me lo va a dar. Y luego te dan ese network, ¿no? Las famosas mafias, que probablemente en Estados Unidos la más famosa es la de PayPal. En México y Latinoamérica creo que la de Linio ha tenido un efecto interesante y empiezan a salir las mafias de estos nuevos, tanto unicornios como centauros, o no sé cómo se llaman, los de arriba de 100 millones de dólares, que sus colaboradores salen de la startup y empiezan a crear nuevos proyectos, ¿no? Entonces, yo lo vería por esos lados, ¿no? Por el lado del codiseño es algo muy obvio, porque yo me quiero asegurar que el tener el talento cuando yo lo quiera para crecer, y por el lado de ser alternativas de experiencia, de aprendizaje, y me gusta mucho decir aprendizaje y no educación, porque creo que educación es muy pasivo, pero decir, oye, realmente tú, High Potential, no tienes por qué irte al extranjero a hacer una maestría, puedes venirte a la tech company, crecer con nosotros y vas a replicar esa experiencia. Uh-huh. Qué interesante ese punto, ¿no? Y de hecho, algo que la semana pasada escuchaba, estuve en un evento de Handshake, que es una compañía de Estados Unidos que conecta universitarios recién graduados con empresas, y un poco discutían esta disyuntiva donde, por un lado, hay fuerzas que te parecen indicar que las compañías van a empezar a abarcar más del lado de la educación, pero también te decían que pues, sí hay un rol para intermediarios, ¿no? De conectar esta demanda laboral con la oferta laboral, porque a final de cuentas, pues las empresas, sobre todo esas grandes, no son empresas educativas finalmente, ¿no? Y hay mucho más demanda más allá de ellos.
Entonces creo que... Sí, y la otra cosa es que es muy difícil que cualquier empresa, tanto de EdTech como tradicional, se vuelva buena en todos los tipos de educación, en todos los niveles, en todas las formas de aprender. O sea, es algo muy complejo y por eso es que educación es un mercado tan grande que definitivamente va a haber múltiples ganadores. Súper. Y ahora vayamos un poco más atrás, digamos, en la vida del estudiante, justo conectando con el ejemplo de Handshake, para conversar acerca del puente entre el colegio, como se conoce en Sudamérica, la prepa en México y la universidad. Cuéntanos un poco más qué es el programa Compass, que lo mencionaste hace poco, y qué vacío o problema encontraste que el programa busca cubrir. Mira, Enzo, realmente desde que no pude lanzar esa licenciatura o ingeniería, yo me quedé con la espinita. Y lo que fui internalizando estos últimos años es que probablemente el futuro de la licenciatura no era una licenciatura, era algo más. El año pasado, durante la pandemia, nos dimos cuenta puntualmente que empezaban a llegarnos papás preguntando si había programas de Collective para sus hijas de 18 o 20 años. Y nos dimos cuenta que muchos papás, y sobre todo muchos jóvenes, no querían regresar a la universidad a que les leyeran diapositivas por Zoom, ¿no? Entonces, teníamos esta idea ya medio dibujada de que realmente el futuro de la licenciatura se vería más como un año sabático profesional, donde te diéramos ciertas herramientas y de ahí te fueras a trabajar, ¿no? Entonces, para contestar puntualmente tu pregunta, ¿qué vacío está llenando Collective Compass? Creo que son varios, ¿no? El primero es, no sé quién soy. No tengo herramientas para entrar al mundo profesional. No conozco gente que me guíe, que me acompañe, que me conecte a los roles. Y sabemos que en Latinoamérica el 70% de las descripciones de puestos se llenan por referidos. Y no sé si estoy tomando las decisiones correctas, ¿no? Entonces, un poco lo que hacemos con Compass es decir, oye, te ayudamos a conocerte mejor, te damos herramientas para que entres al mundo profesional y la rompas en tu primer trabajo, te ayudamos a crecer ese network profesional y te ayudamos en tu proceso de toma de decisiones, ¿no? Es un producto que, aunque va en su primera generación, de hecho este próximo mes lanzamos la segunda, creo yo que es un producto espectacular. De los 18 aprendedores que aceptamos en la generación fundadora, prácticamente todos están trabajando en empresas de tecnología o lanzando sus negocios, y realmente es una propuesta de valor que más allá de a lo mejor competir con una licenciatura, yo espero que se vuelva como el estándar de cualquier aprendedor high potential en la universidad. Decir, oye, tienes que hacer tu universidad y a la par hacer Compass para entrar al mundo de tech, ¿no? Qué propuesta tan interesante. Es gracioso porque la sentí un poco personal, cercana, porque creo que la decisión de ir a la universidad a los 16, 17 o 18 años tiene poco sentido, pues es una decisión que impacta en 4 o 5 años de tu vida y lo más probable es que no tengas la madurez para tomarla, ¿no? Y de hecho fue el caso de mi hermana tiene 18 y ella tomó, después de varias discusiones familiares, tomamos la decisión, o la ayudé a que vaya a trabajar en una startup 6 meses donde yo soy inversionista ángel y pues la fundadora nos abrió la puerta porque es aparte muy amiga mía. Y creo que para mi hermana fue una gran experiencia para explorar, ¿no? Porque no estaba seguro que quería estudiar y creo que muchas veces lo que sucede es que los chicos o los jóvenes terminan tomando una decisión de qué estudiar en contraposición. O sea, estudio A porque no quiero el resto, en lugar de estudiar A porque quiero A, ¿no? Y digamos, ¿qué has visto ahí en términos de cuando vendiste por primera vez este producto? ¿Qué reacciones ves? O sea, ¿qué miedos ves? Porque la realidad es que, o sea, así como tomar la decisión de ir a la universidad es difícil, tomar la decisión de no ir es difícil, porque hay mucha presión pues, social, cultural, ves a tus amigos que ya están avanzando y de repente en otro trabajo, tus propios papás que hicieron un camino bastante estándar, entonces hay que tener bastante valentía para tomar la decisión de hacer lo que todo el mundo, la gran mayoría de tu círculo social está haciendo. Sí, la verdad es que muy rápidamente nos dimos cuenta, sobre todo con la generación fundadora de Compass, de que, o sea, no que tenía que Collective dar resultados rápido, pero que estos jóvenes tenían que moverse muy rápido, ¿no? Y por eso fue que prácticamente desde la semana 2 empezaron con su búsqueda de internships, y en el proceso, porque justo a pesar de que digamos, por decirlo así, el usuario y el cliente es el alumno, el aprendedor, los papás juegan un rol bien importante, ¿no? Y entonces estarles dando updates a los papás, que vieran que estaban felices en sesiones de Collective contra su universidad tradicional. Y recuerdo perfectamente que en el cierre del semestre de diciembre del año pasado, una aprendedora dijo, es que no sabía que podía aprender de esta forma y que aprender podía ser divertido. Entonces creo que esa transformación la han visto los papás, pero definitivamente es un paso
es muy fuerte y por eso digo, creo que explícitamente a nivel estrategia decidimos no competir como sustituto de la licenciatura, sino más bien como un complemento, que es el complemento que te va a dar ese edge para entrar al mundo profesional. Entiendo. Y en un mundo donde más jóvenes después deciden tomar este tipo de pausa o año sabático para llegar a un programa como Compass, o lo llegan incluso a la par de la universidad o el instituto, en lugar de lanzarse directo a estudiar, ¿cómo crees que se ve la educación superior? Muy buena pregunta. Creo yo que justo, o sea, el futuro de la licenciatura se va a ver algo parecido así, ¿no? O sea, imagínate, vamos a poner, recuérdame el nombre de tu hermana. Miranda. Entonces, imagínate que Miranda entra a tomar Compass con nosotros a sus 18 años, ¿no? A la par la ayudamos a conseguir un internship en Bitso. Entonces, o sea, a lo mejor decide ella quedarse en Bitso y no ir a la universidad tradicional. Después, en 2-3 años, dice, oye, ¿sabes qué? Quiero irme al extranjero para tener experiencia internacional. Me voy a Barcelona a estudiar un programa de 6 meses. De ahí regresa a Barcelona y a lo mejor entra a Google en Ciudad de México, ¿no? Y empieza su carrera en Google. De repente entra y decide fundar su primera empresa a los 27 años. A lo mejor a los 29 regresa a Collective y toma el máster en negocio y tecnología. Después sigue aprendiendo a lo mejor una plataforma como Platzi o como Creana, como estas plataformas de aprendizaje continuo que también existen. Y a los 33 años se decide tomar otro programa con nosotros porque quiere entrar a lo mejor al mundo de estrategia y de repente dice, ¿sabes qué? Me voy de ejecutiva a Cemex al área de estrategia. Entonces es romper esa línea directa que era entre 4 años trabajo, 4 años estudio, luego trabajo 2, luego estudio otros 2 y luego trabajo 40, a decir todo el tiempo estoy trabajando y estudiando y regresando a la universidad conforme lo requiere, ¿no? Ahora, ¿cómo se ve para nosotros esa universidad del futuro que estamos construyendo? Es una universidad omnicanal, ¿no? Donde tú puedas elegir cómo, dónde, cuándo estudiar y cuándo aprender más bien y realmente hacerlo de una manera que te funcione tus objetivos profesionales de manera constante, ¿no? ¿Qué pasa, digamos, desde el punto de vista de la universidad? Bueno, para empezar, alargas la línea, ¿no? Entonces, en vez de que me pagues, no sé, $50,000 en 4 años, a lo mejor me vas a acabar pagando $200,000 en 10 años, ¿no? Vas teniendo intervenciones más frecuentes, de manera multicanal, un poco decir, oye, de repente Miranda va a aprender con videos grabados, de repente va a aprender con podcast, de repente va a tomar una sesión de Collective, una clase de Collective de 6 semanas, de repente va a tomar un programa completo. Pero esas intervenciones que vayan teniendo son de mucha mayor calidad y tienen mucho mayor impacto, ¿no? Y todo el tiempo interactuando con organizaciones, un poco lo que hablábamos en la pregunta anterior, que es, oye, pues yo quiero estar desarrollando las habilidades que requieren estas compañías de tecnología que son las que van a guiar el mundo hacia el futuro, ¿no? Entonces, creo que si a todo esto le sumamos que vamos a tener esta nueva acreditación validándonos competencias con ciertos comportamientos y aprendizajes de Miranda, yo creo que se vuelve una propuesta de valor irrefutable para un joven o una joven de 18 años, ¿no? Ya me volé un poquito en eso, pero espero haber ilustrado bien el ejemplo. No, súper. O sea, que, un poco resumiéndolo, creo que lo ves como un mundo donde las iteraciones de estudio, de aprendizaje son mucho más cortas, ¿no? Donde pasas de un programa de 4 años a programas de semanas, meses, 1 año a lo mucho. Y creo que lo interesante de eso es que alinea un poco más incentivos. O sea, siempre personalmente digamos, los que estamos en el mundo de inversión, siempre hablamos del churn, ¿no? De cuánto retienes a tus clientes, ¿no? Y usualmente, pues, si tienes un producto de suscripción, llegas a fin de mes y te enfrentas a que si tu cliente no le gustó el producto, no le dio el valor que le prometiste, se va. ¿Cuál es el problema de la mayoría de instituciones educativas? Es que el churn se enfrenta en 4 años, ¿me explico? Entonces, los incentivos a mejorar constantemente están un poco extraños, digamos. No sé si están ahí, de hecho. Porque pues convenciste al alumno de entrar y ya tienes 4 años asegurados de matrícula, los pagos, no sé cómo se llaman en cada país. No te enfrentas al posible churn, por lo tanto no tienes los incentivos para mejorar, para mantener la calidad. Sí, y realmente si lo viéramos como una startup, que es como lo vemos en Collective, pues al alargarte la línea y que te quedes con ellos más años, te alargo el lifetime value, ¿no? El valor total del cliente. También. Luego, al tener esas intervenciones frecuentes, te incentivo a la comunidad y te bajo el churn. Y por último, me aseguro que conforme tú vas creciendo en tu carrera, me recomiendes gente porque nosotros te ayudamos a crecer. Y ahí se vuelven unos network effects muy poderosos, que es muchas veces lo que están buscando estos inversionistas de educación y de venture capital, ¿no? Exacto. O sea, creo que es
de algún modo te expone a más posibilidades de churn, que te obliga a mejorar la calidad, pero también hay mucho más upside porque puedes tener un alumno pues, de por vida, ¿no? Si es que obviamente cumples con la calidad y con las expectativas de valor. Oye, qué interesante esta conversación, Pato. Ya nos estamos llegando al final. En ese segmento se llama ronda de tweets. Básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en lo que te toma escribir un tweet. Es decir, menos de un minuto. ¿Estás listo? Perfecto. Listo. Vale. Estoy viajando de Ciudad de México a Monterrey. ¿Qué libro debería leer? Uy, pues literalmente hice ese viaje hace 2 días para venir a votar a Monterrey y me estoy leyendo un libro que se llama Working Backwards, que habla de cómo funciona Amazon desde dentro. Tengo yo una obsesión, a ver, muy rápido y me voy a tardar un poquito más de un minuto tal vez, pero digamos, cuando pasé yo de ser inversionista a ser emprendedor, me di cuenta que las habilidades que se requieren de un lado y del otro son muy distintas. Entonces es bien diferente ser un financiero, un estratega que le guíes a los emprendedores a operar una compañía, ¿no? Y en ese proceso me obsesioné yo con esta idea del modelo operativo de una startup, y es cómo manejas desde cómo reclutas, cómo traes a la gente, cómo manejas tus juntas semanales, cómo le das seguimiento a los KPIs, todas estas cosas que son parte del día a día de una startup y que realmente al menos yo no las tenía del mundo de consultoría ni de venture capital, ¿no? Y este libro de Working Backwards te da una visión muy, muy detallada de cómo hacen eso en Amazon y la verdad es que me está encantando. Entonces, esa es mi recomendación de hoy. Qué buena recomendación. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica? Creo que 2 cosas, ¿no? La primera es separar como dicen los gringos, el ruido de las señales en términos de talento. Siento que conforme crece el ecosistema, lo cual es algo espectacular, empieza a entrar gente que a lo mejor entra porque simplemente no le gusta su trabajo corporativo o porque quiere ver qué onda. Y lo que necesitamos en las startups es gente apasionada que quiera construir el futuro de sus respectivas industrias con nosotros, ¿no? Entonces creo que eso es una. Y luego otra que a lo mejor te lo hubiera dicho hace 5 años, pero hoy es más común, es empezar a generar círculos virtuosos. Y es que los emprendedores sigamos siendo inversionistas. Por ejemplo, yo lo hago con un fondo de los amigos del MBA que se llama Sochi Ventures, y que los inversionistas empiecen también a ser, de cierta forma, emprendedores mucho más activos o a liderar partes de algunas startups. Porque yo creo que este espiral virtuoso, que es mucho de lo que ha hecho que Silicon Valley y Estados Unidos sea una comunidad de innovación tan importante, es la que estamos replicando en Latinoamérica, y eso cada vez, la verdad, lo veo mucho más cerca. Sí, creo que eso es importante, que haya más saltos entre lados de la mesa, ¿no? Inversionistas yendo a ser emprendedores y emprendedores yendo a ser inversionistas. Hay mucho valor en esa interacción. Finalmente, ¿quién es un emprendedor en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué? Un emprendedor en Latinoamérica. Bueno, ya entrevistaste a Fogel de Bitso, que es uno de mis compañeros en Sochi y realmente uno de los emprendedores que más admiro yo. Creo que hay un par más que siempre voy yo a pedirles consejos a ellos. Uno es Mariana Castillo de Ben & Frank. Se me hace una CEO espectacular que está construyendo una compañía en una industria igual también muy tradicional. Y el otro sería, creo que, Adalberto Flores de Quesky. También siempre cuando hablamos con gente de Quesky, hablan muy bien de él y vaya, me parece espectacular lo que ha creado en términos de cultura, de equipo y en términos de los indicios de lo que va a ser una futura mafia. Así que te diría esos 2. Súper, creo que a Mariana es la segunda o tercera vez que la mencionan, así que estoy obligado a invitarla. Es parte de la comunidad de Collective, así que encantados hacemos la intro. Súper. Oye, Pato, muchas gracias por estar acá. En verdad ha sido una conversación muy interesante. Pueden seguir a Pato en Twitter como @PatoPichara y a Collective Academy como @Collective Academy. Un gusto, Pato. Nos vemos. Bye. Muchas gracias, Enzo. Nos vemos en el futuro.